Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 5, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos. Y una vez más pedimos, Señor, tu dirección para que tú nos guíes a través, Señor, de tu palabra. Y que tú traigas, Señor, consuelo y esperanza, Señor, al corazón de tus hijos. Que no sea la voz humana meramente entregando un consejo, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos que tu palabra nos hable a la conciencia, al corazón, y que traiga refrigerio a nuestra alma, Señor. Trae tú, Señor, la paz que tanto anhela el hombre, Señor, y que tú das a tus hijos, Señor. Rogamos que tú seas en medio nuestro, que no tomes en cuenta nuestros pecados, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todas nuestras faltas, y que tu presencia sea la que en medio nuestro, Señor, traiga fortaleza a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, la fe, según el libro de los Hebreos, es la sustancia de lo que no se ve y lo que esperamos. Cuando hablamos de sustancia, hablamos de la esencia de algo. Por lo tanto, la fe es la esencia, ¿no es cierto?, de nuestra esperanza en que un día Cristo volverá y al cielo iremos junto a Él, donde estaremos por la eternidad. Pero, ¿cuál será la sustancia entonces de la fe? ¿Cuál será la esencia de la fe? ¿Cómo materializamos la fe? ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a hablar de esto hoy día. La sustancia de la fe. Aunque los hermanos de la iglesia de Colosas no conocían personalmente al apóstol Pablo, sin embargo, eso no fue un obstáculo para que los hermanos desarrollaran una fe que lleva al apóstol Pablo a decir, ¿no es cierto?, que él había oído de la fe que tenían los hermanos en la iglesia de Colosas. Por lo tanto, la fe de los hermanos en Colosas saltaba a la vista. Y por eso Pablo lo resalta, ¿no es cierto?, en el versículo que acabamos de leer, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo había escuchado acerca de la fe de los hermanos de la iglesia de Colosas. Y cabe destacar algo importante. La palabra del Señor siempre resalta la fe de algunos personajes de la palabra del Señor y lo recalca. Por ejemplo, en Romanos 1:8 se recalca que la fe que había en la iglesia de Roma era una fe que era conocida por todos, por todas partes era conocida la fe de la iglesia de Roma. En Tesalonicenses 1:3 nos dice que la fe que tenían los de Tesalónica resaltaba, ¿no es cierto?, por causa de la obra que hacían los hermanos. Y habla de la obra de vuestra fe, refiriéndose a los hermanos de Colosas. Cuando Pablo le habla a Timoteo, se refiere a él como verdadero hijo en la fe. Y en la segunda epístola a los tesalonicenses, nuevamente Pablo recalca la fe de Tesalónica, de los hermanos de Tesalónica, diciendo o dando la característica de esa fe, una fe que crece. Pablo también a Tito lo llama como verdadero hijo en la común fe. Resalta eso en Tito, ¿verdad? Y en Filemón también destaca esa fe que dice que es una fe y un amor para con todos. Entonces,
hay varias partes donde podemos ver nosotros en la palabra del Señor que se subraya la fe. Importantísima es la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que tener fe para agradar al Señor. Bueno, en Colosas esta fe, a la que se refiere el apóstol Pablo, de la cual había oído el apóstol Pablo, se reflejaba en realidad en el amor de los hermanos hacia todos. Eso lo especifica la palabra del Señor. Y por lo tanto, una enseñanza implícita para nosotros hoy día es que no debe haber favoritismo entre nosotros, porque el favoritismo siempre va a conducir a divisiones, va a conducir a pleitos. Tenemos un ejemplo portentoso en la palabra del Señor de esto: el favoritismo que Jacob tuvo hacia su hijo José. Todos ustedes lo han leído alguna vez. Ese favoritismo que tuvo Jacob por José, por sobre todos sus demás hijos. José era el favorito de Jacob. Y eso provocó el odio de los hermanos hacia José. Y ese odio, ¿cómo terminó? Terminó con un José vendido como esclavo por sus propios hermanos. Una tragedia en la familia, ¿no es cierto?, que se desencadena por causa de un favoritismo. Por lo cual, ese amor, ¿no es cierto?, o esa fe que tenía la iglesia de Colosas y que se reflejaba, o podríamos decir que se materializaba, ¿no es cierto?, como una esencia en el amor, era hacia todos, sin favoritismos. Primera los Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, y el amor, ¿verdad? Estas tres, dice. Empero la mayor de ellas es el amor. Pero ojo con eso, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe nos trae esperanza. Podríamos decir también que la esencia se constituye, la esperanza se constituye como una esencia de nuestra fe, porque esa fe nos produce esperanza de vida. La fe verdadera y eficaz produce el preciado fruto al cual se refiere la palabra del Señor en Gálatas, ¿verdad? El amor. Y sin distinción. Y este amor que ha sido derramado en nuestros corazones nos hace vivir justamente con esperanza. No vivimos sin esperanza en este mundo. Vivimos con la esperanza, ¿no es cierto?, que Dios ha instalado en nuestros corazones. Sin fe, hermanos, sin amor y sin esperanza, la vida no cobra realmente ningún sentido. Se transforma en una vida triste y en una vida vacía. Sin fe, sin esperanza, sin amor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres dice. Por lo tanto, si vivimos sin fe, sin esperanza y sin amor, estamos viviendo sin ningún norte en nuestra vida, sin esperanza, vivimos por vivir, nada más. Espero que no sea, ¿verdad?, lo que le ocurre a algunos de los que estamos aquí, que todos tengamos, ¿no es cierto?, este fruto en nuestro corazón que produce fe y esperanza. En Gálatas podemos leer acerca de este fruto, ¿no es cierto? Y vemos cómo la tolerancia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, estas pueden ser vistas por quienes nos rodean. Son la materialización de nuestra fe, estas cosas, ¿verdad? La templanza, la bondad, la tolerancia, la benignidad, la mansedumbre. Es nuestra fe materializada en nuestros frutos. Estas, ¿verdad?, son el fruto de una fe verdadera. Cuando el apóstol Pablo llega a Roma,
en su último viaje, ¿verdad? Prisionero, se encontró con que el Evangelio ya había llegado antes que él allí. El Evangelio llegó primero que el apóstol Pablo, llegó primero que este misionero, ¿verdad? Pablo, el apóstol, misionero por excelencia, llega a Roma, pero el Evangelio ya había llegado a ese lugar. Y no solo a Roma, sino que a muchos lugares el Evangelio ya había llegado, ¿no es cierto?, antes que el apóstol Pablo. Y por eso que también el apóstol Pablo habla con conocimiento, diciendo, ¿no es cierto?, que el Evangelio en su época ya había llegado a gran parte del Imperio Romano. Por lo tanto, el Evangelio se expande y por donde va el Evangelio va llevando esta fe verdadera y eficaz que se comienza a materializar en los frutos del Espíritu, ¿no es cierto?, que podemos leer allí en Gálatas. Luego de la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, muchos huyeron de Jerusalén expandiendo esta fe por distintos lugares, fuera de las fronteras de Israel. Aquí en Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Y qué los movía a anunciar esta palabra? Sino que la fe, la esperanza y el amor que Dios había instalado en sus corazones. Eso les movía a llevar este evangelio por doquier, donde quiera que fueran. Y añade, ¿no es cierto?, el apóstol, que donde quiera que llegaba el evangelio, producía frutos y crecía, ¿verdad? Producía frutos y crecía. Por lo tanto, los hermanos fueron esparcidos por distintos lugares, pero nunca perdieron la fe, la esperanza ni el amor. Porque esas cosas son puestas por Dios en el corazón de sus hijos, de aquellos a quienes Él ha elegido para hacerlos sus hijos, a quienes ha perdonado sus pecados, a quienes le ha transformado la vida. Cuidado con eso, ojo con eso también, porque la transformación de vida pasa a ser también una evidencia de la fe eficaz en el corazón, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no es cierto?, y lo que ven aquellos que nos rodean, es producto y debiera ser producto de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Esa regeneración, ¿no es cierto?, interna, que es nuestro testimonio interno y que nadie puede ver y que nosotros solamente lo conocemos, ¿verdad? Debe ser materializado y externalizado de nuestras vidas a través de nuestras obras, producto del fruto que produce el Espíritu de Dios en el corazón del creyente y que le hace vivir de acuerdo a la palabra del Señor y vivir conforme a un testimonio, ¿no es cierto?, que pueda y sea capaz de convencer a quienes nos rodean de que nuestro Dios es un Dios vivo, real y verdadero, y que se manifiesta hoy día en la vida de aquel que le invoca de verdad. No podemos olvidar eso, hermanos. Donde hay fruto, hay fe, porque la fe sin obras o sin fruto, ¿no es cierto?, es muerta. Así lo expone Santiago, de una manera, ¿no es cierto?, que si no la leemos bien, nos puede enredar. ¿Eh? Ojo con eso. Donde hay fruto, hay fe. Porque la fe sin obras, sin ese fruto, es una fe muerta. Es nuestra fe lo que otros deben ver en nosotros
nuestra fe debe ser vista por otros. Pero como la pregunta que hice en un comienzo, ¿cómo materializamos nuestra fe? ¿Ah? Creo que la palabra del Señor ha ido respondiendo esto. Pero ¿cómo la verán, ¿no es cierto? Si no hay frutos. ¿Podemos mostrar nuestra fe sin frutos? Entonces, los frutos o nuestras obras son la sustancia o la esencia, ¿verdad?, de nuestra fe. Como dice Hebreos, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos aconseja en su palabra a que vivamos con esperanza, porque Él, ¿no es cierto?, infunde esta fe eficaz en nuestros corazones. Por lo tanto, no podemos vivir como viven los incrédulos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No olvidemos, ahora, como dice la palabra del Señor, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres cosas son las que nos dan, el Señor nos da a través de estas cosas, ¿no es cierto?, la esperanza de vivir una vida en los brazos del Señor, que vivimos en los brazos del Señor, que podemos descansar en los brazos del Señor y que podemos confiar plenamente en su palabra, ¿verdad? Y que, como decía el salmista, ¿no es cierto?, aunque se caigan los montes, no temeré. Vivimos en un tiempo difícil, complejo, que puede traer a momentos tal vez en la vida de los creyentes desesperanza. ¿Mm? Escuchamos noticias y vemos que la pandemia sigue avanzando y va cobrando vidas y vidas. Y puede traer angustia y puede traer desesperanza al corazón de algunos de nosotros. Pero la palabra del Señor, ¿verdad?, nos alienta, ¿verdad?, a que no tengáis miedo, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Y por lo tanto, esta sustancia de la fe es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que aquellos frutos que el Espíritu Santo ha hecho renacer en el corazón de cada uno de nosotros. Como dijimos, ¿verdad?, la tolerancia, la bondad, la fe, la esperanza misma, todas estas cosas deben ser características de los hijos del Señor. Vivimos con esperanza, vivimos quieta y reposadamente en este mundo, a pesar de los problemas, de las dificultades propias y externas que nos pueden venir. Así que no olvidemos, mis hermanos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, en las palabras del apóstol Pablo que dice a los colosenses: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Materialicemos nuestra fe, orando por nuestros hermanos. Cada vez que aparecen los mensajes, ¿no es cierto?, allí en el WhatsApp de la iglesia, ¿no es cierto?, es nuestro deber orar por nuestros hermanos, sin favoritismos. No olvidemos eso. El verdadero amor no produce favoritismo, debe ser por todos nuestros hermanos. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya. Estamos permanentemente escuchando acerca de esta esperanza. Así que no se desespere, mi hermano. No te desesperes, hermana. Confía en el Señor, confía en su palabra. Materializa esa fe y aférrate al Señor con toda tu fuerza, que dice que habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio.
Que el Señor nos sustente, que el Señor nos afirme y que el Señor nos haga estar, ¿no es cierto?, en esa roca de fortaleza inamovible. Como dijo Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas mías son. Oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Nada, sin la autorización del Señor, puede tocar nuestras vidas. Y en eso debemos estar plenamente seguros y confiados de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor nos sustente, ¿no es cierto?, en este tiempo, y que traiga a nuestro corazón mucha paz, abundante paz, esperanza. Y no solo eso, sino que podamos gozarnos y regocijarnos en su palabra, viendo a nuestros hermanos, congregándonos cada vez, leyendo la palabra del Señor, orando a Dios, cantando alabanzas y salmos, himnos espirituales al Señor, alabando al Señor en nuestro corazón, como dice su palabra. Que el Señor nos bendiga.